La inmigración en Maipú tuvo características un poco distintas de lo que pasó a nivel nacional. Podemos decir que hay un factor de atracción que fue muy importante en la llegada de inmigrantes a Maipú. Hay un concepto que toman autores como Fernando Devoto, que habla de las redes solidarias y de los lazos. Las redes actuaron como factores de atracción, ya que primero, cuando llegaba un inmigrante italiano a nuestro país y a nuestra localidad, lograba y traccionaba que otros familiares o amigos de su país de origen pudieran venir. Esto habilitaba, allanaba el camino del inmigrante, porque tal como nosotros mencionamos en el libro que escribimos con mis compañeros Gustavo Anesi y Oscar Fantini, en un libro de inmigración italiana y vasca en Maipú, que toma el periodo de 1860 a 1920, y como uno de los subtítulos el subtítulo que lo presenta es del desarraigo a la integración, porque tenemos que pensar que el inmigrante venía con otra cultura, con otro idioma, a un país desconocido, abriéndose nuevos caminos. Y bueno, y las redes, que un paisano de su mismo país, como dice otra autora, Claudia Barral, acerca de que los esperara, que enviaran cartas, que hicieran más fáciles la llegada y la integración a estas nuevas tierras, hacía que fueran factores de atracción. Esto también lo muestran los datos. Si bien a nivel nacional el factor inmigratorio se caracterizó por el hecho de que primero vinieran los hombres y luego las mujeres, justamente por esto que se contaba en el micro anterior de que venían a trabajar, después había mecanismos y formas de llegar a este país que hacía que esos primeros inmigrantes, que en su mayoría eran hombres, de hecho en Maipú, en el primer censo de población de 1869, 8 de cada 10 inmigrantes eran varones, pero para el tercer censo de población, que es el de 1914, ya esto había cambiado, había aumentado el número de mujeres, eran 6 de 10 aproximadamente. Y esto tiene que ver con que el inmigrante italiano fomentaba que vinieran su grupo familiar, sus amigos. ¿Cómo lo hacían? Existía el término de redes, hay que pensarlo en redes que se conformaban a través de cartas, de gente que los esperaba, de cartas que invitaban al otro a venir. De hecho, también como menciona Barral, la primera inmigración fue para abrir caminos, pero después esta corriente migratoria también tenía que ver con cerrar círculos familiares, con recuperar familias que habían quedado fragmentadas. También otro de los mecanismos que formaba parte de las redes era el casamiento por poderes. Muchas novias que habían quedado en Italia esperando venían a la Argentina y a Maipú. Tenemos casos en Maipú que se casaban por poderes entre los padres y después se venía la novia a la Argentina. Acá esas redes se fueron solidificando, fortaleciéndose, no solamente para allanar este camino, como mencionaba recién, por las diferencias de cultura, de idioma y de cubrir necesidades que tenían que ver con un recién llegado a un país desconocido y que empezaba a trabajar, sino también con hacer este desarraigo menos fuerte, que la integración fuera más fácil, y fueron formando lazos que se sostuvieron a través de casamientos. Nosotros para este libro investigamos en los registros de casamiento de la iglesia. Recordemos que la iglesia en este periodo que estamos hablando era la que registraba todo lo que tenía que ver con
casamientos, nacimientos, bautismos, porque todavía no existía el registro civil como institución. Y en los casamientos entre italianos vemos que predominaba más del 85% de quienes se casaban, de italianos que se casaban, lo hacían con otro italiano o otra italiana. Entre los bautizados, los padrinos que se elegían, porque en un registro de bautismo de la iglesia se ve el nombre del niño, de la madre, el origen, la nacionalidad de la mamá, del papá, del niño y también de los padrinos. Y pudimos ver que los italianos elegían como padrinos de sus hijos a otro italiano. Eso también era una forma de sostener estas redes solidarias. También lo hacían a través de asociaciones, de sociedades de socorros mutuos que después dieron origen a lo que hoy tenemos en Maipú, que es el Teatro de la Sociedad Italiana y la Sociedad Italiana de Maipú, que fundaban clubes, que formaban sociedades que tenían que ver con preservar sus deportes en el país de origen y traerlos a nuestra tierra, con mantener aspectos culturales como era la música, como era la danza, como eran deportes como el esgrima inclusive, que lo vamos a ver más adelante. Por eso muchos italianos que sí vinieron a este país, y precisamente estamos hablando en este caso de Maipú, lograron fortalecer estas redes, tanto que familias enteras fueron migrando y además aquí mantenían, si no eran lazos de consanguineidad o familiares, lo hacían manteniendo lazos por tener la misma nacionalidad. Podemos decir que las redes solidarias y los lazos entre familias fueron importantes factores de atracción de los italianos, no solamente a nivel nacional, sino y muy marcado aquí en Maipú. Bueno, con esto podemos decir que nos acercamos a una de las características importantes que tuvo la inmigración italiana en Maipú. La importancia que tuvieron las redes, que se fueron conformando por cartas, por mecanismos de acompañamiento, de solidaridad y de asociaciones, por casamientos por poderes, por lazos que se fortalecieron a través de casamientos en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Maipú y también a través de los bautismos. El padrinazgo era muy importante, como se puede observar, no solamente para fortalecer redes, sino para sostenerse como familias y como una comunidad que trató de mantener sus costumbres, pero también de adaptarse y de brindarse hacia la población que vivía en Maipú en ese momento. El proceso de inmigración en Maipú no fue tan distinto de lo que ocurrió a nivel nacional. Las redes, como mencionaron estos autores, fueron factores de atracción que funcionaron muchísimo. Con esto podemos decir que nos acercamos un poco a conocer lo que fue la inmigración italiana en Maipú. En los próximos micros les vamos a contar acerca del perfil del italiano en Maipú en relación a cómo venían, qué hacían, cómo trabajaban y dónde elegían vivir.